felicitarme a la Universidad de Villarreal y a este evento. Me entusiasma ver tantos jóvenes investigadores de la historia, y espero tener una reacción de preguntas y comentarios críticos, sobre todo a lo que les voy a presentar. Primero quiero disculparme con que he olvidado el PPT, el USB que traía con unas imágenes alusivas a lo que voy a hablar. Así que, superado el primer shock de este olvido, me he rehecho anímicamente para poder poner a pelo, como quien dice, ¿no? Sin fondo musical, algo así. Tratando pues de suplir con las palabras lo que las imágenes iban a presentar de otra forma. Y creo que puede salir interesante. La idea de la presentación es exponerles cómo el estudio de la independencia guarda una serie de preguntas y retos, como dijeron bien los organizadores de esta conferencia, para la historia económica, puesto que la independencia no es en sí misma un hecho económico. La independencia pertenece al conjunto de hechos políticos, podríamos decir, puesto que implicaron sobre todo un gran cambio político para el Perú, como fue la separación del Imperio Español y su conversión en un Estado-nación independiente. Ese es un cambio pues importantísimo. Quizás desde la conquista no había otro cambio de igual envergadura en nuestra historia. Y como les digo, fue un cambio básicamente de naturaleza política. Implicó además un cambio en el régimen político, de manera que no solamente significó que pasábamos de ser parte de un imperio a ser una nación independiente, sino que la forma como esta nación independiente se iba a gobernar rompía con toda la tradición anterior, puesto que la tradición peruana era de monarquías. Bajo los incas o bajo los españoles habíamos siempre sido gobernados por reyes. Y la propia organización social de la población estaba adaptada a este sistema monárquico, en el cual la población se clasifica según una serie de escalas, y cada una tiene sus deberes y derechos. La idea de la sociedad del antiguo régimen es que los hombres no son todos iguales, y precisamente como no lo son, no se les puede tratar igual, porque a los indios no se les puede dar los mismos derechos que a los españoles, ni tampoco imponer las mismas obligaciones, porque su economía, su cultura, su organización familiar son muy diferentes. Todo esto cambió después de la independencia, puesto que se pasó a un régimen republicano, como ustedes saben, en el que no hay monarcas, sino jefes temporales del gobierno. Y estos jefes temporales van a rotar de acuerdo a un mecanismo electoral. Y se asume que cualquier peruano que tenga ciertos requisitos, los requisitos fueron al comienzo exigentes y luego se han ido debilitando, podía ser el jefe del gobierno, podía llegar a ser presidente. Este es bajo la idea que vivimos ahora, que cualquiera de nosotros puede llegar a ser presidente de la República. No necesita haber nacido en una provincia u otra, ser de una raza u otra, o ser de un credo religioso u otro. Cualquiera podría ser o debería poder ser, aunque en términos reales sabemos que es poco probable, ¿no?, que nos toque. En fin, o los caminos para hacerlo pueden ser muy complicados. Entonces, el régimen político sufre una gran convulsión al pasar de la monarquía a la república. Esto llevó también al cambio en la organización social. Ya la población iba a estar clasificada pues en estamentos étnicos, como era la colonia, ¿no?, de indios, blancos, negros, esclavos, sino que ahora iba a ser clasificada en un cuerpo de ciudadanos que iban a tener derechos un poco en escala. Unos tenían más derechos porque podían ser electores y ser elegidos. Otros solamente podían elegir ser electores, pero no ser elegidos. Y había los que ni podían elegir ni ser elegidos. Esa fue como la transición a la que se pasó después de la independencia. Obviamente,
todas estas decisiones de separarnos de España, de adoptar el modelo republicano, de quiénes iban a poder ser elegidos y elegir, y quiénes iban a estar privados de ambas cosas, se vio en medio de grandes debates, en medio de una gran guerra civil, en verdad, porque no todos los peruanos estaban de acuerdo con estos grandes cambios que iban a venir para el país. Y los cambios han continuado a lo largo de la historia de la República. El Perú, a diferencia de otros países latinoamericanos, no ha vuelto a coquetear con la idea de la monarquía, por ejemplo. Pasó en México, por ejemplo, ¿no? Que ellos tuvieron una especie de revival, podríamos decir, de nostalgia por la monarquía, sobre todo en momentos de grave crisis para el país, y pensaron que adoptar la república había sido tal vez un error, demasiado entusiasmo, el país no estaba preparado, vamos a volver a lo que siempre hemos sido. Luego esto llevó a otra guerra civil en que los monarquistas, los neomonarquistas, podríamos decir, fueron derrotados y volvió la república, ¿no? Brasil fue otro caso de país que también tuvo su prolongación monárquica hasta finales del siglo XIX, de manera que ellos tuvieron una transición a la independencia más suave, por así decirlo. Porque primero tuvieron independencia, pero con un monarca que era hijo del rey de Portugal, entonces era una monarquía emparentada. Y luego ese hijo se emancipa y finalmente adoptan la república. Y hace poco tuvieron un plebiscito, hace poco relativamente, ¿no?, para ver si volvían o no a la monarquía. Y no por mucho ganó la república. Sería interesante ver por qué los peruanos no ha habido esta nostalgia monárquica. Nos hemos mantenido fieles a la república, aunque sí ha habido mucho debate acerca de cómo organizar el cuerpo de ciudadanos, quiénes deberían poder ser elegidos y elegir a la vez, quiénes no deberían elegir de ninguna manera. Y progresivamente, como les digo, se ha ido ampliando el derecho al voto. Esto sobre todo ocurrió en el siglo XX. Durante el siglo XIX, en general, el derecho al voto estuvo, tuvo sus más y sus menos, ¿no? Pero a partir de 1896 se cerró mucho. Y en verdad ha sido después de 1979 que se ha abierto. Así que ahí corrijo un poco la imagen que estaba dando. En el siglo XIX que estuvo más abierto y en el siglo XX que estuvo más cerrado. Hasta 1979 en que vuelve a abrirse un poco el derecho al voto. Bueno, esta introducción era para que vean ustedes entonces cómo la independencia significó ante todo una gran conmoción política, un sacudimiento que no se veía, como les digo, desde la independencia. ¿Qué puede decir la historia económica respecto de esto? Justamente el mensaje que les quiero traer es que la economía está presente en toda nuestra vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que morimos, todo tiene costos y también beneficios. Y entonces cuando analizamos las cosas bajo esta polaridad, costo-beneficio, estamos haciendo historia económica. De manera que las grandes transformaciones políticas también traen beneficios e implican costos, en el corto plazo, en el largo plazo. Entonces, aunque la independencia haya sido un hecho básicamente político, podemos hacer algo así como la historia económica de ella, como la podríamos hacer de cualquier otro acontecimiento político de gran envergadura. Podría ser, por ejemplo, la guerra con Chile, que fue una guerra sobre todo política, de política internacional, pero trajo consecuencias económicas. La revolución militar de Blas Colorado trajo consecuencias económicas, tuvo impulsos económicos. El mensaje entonces es: se puede hacer historia económica de los grandes acontecimientos sociales o políticos. Durante un tiempo, cuando estuvo de moda el pensamiento marxista, se pensaba que todos los grandes acontecimientos de la historia tenían siempre impulsos económicos, puesto que en el esquema marxista la infraestructura de los modos de producción tenía en su base elementos económicos, como las fuerzas productivas, las relaciones sociales de producción, de manera que los propios conceptos como producción, fuerzas, nos hablan de la idea de que la economía era el nervio que movía el mundo.
aunque hoy en día el marxismo ha dejado de tener la hegemonía que tuvo. Por experiencia, como les digo, cotidiana, sabemos que los intereses económicos suelen estar siempre presentes, de manera que en el caso de la independencia también hubo intereses económicos que estaban en medio de las pugnas que había acerca de las decisiones que debían los peruanos adoptar. Voy a dividir la presentación como en tres momentos. El primero, hasta qué punto está presente la economía en el impulso a la independencia, lo que podríamos decir causas o móviles de la independencia. El segundo tema es cuáles son los costos de la independencia. Y el tercero, qué beneficios y perjuicios trajo la nueva situación de independencia. Entonces, vamos a lo primero, que es donde voy a extrañar los mapas que había preparado, pero con imaginación podemos hacer mucho. ¿Convenía la independencia al Perú como conjunto, a la economía peruana como conjunto? Dentro de los peruanos, ¿convenía más a unos que a otros? Estas son las preguntas que quisiera poner por delante o sobre la mesa en este momento. Piensen ustedes que el Perú de hoy, que tiene, pues como saben, 24 regiones, o 25, bueno, por el Callao más, 25 regiones, fuera parte de un imperio mayor, ¿no? Un imperio X, de Estados Unidos, por ejemplo. Y que la capital de dicho imperio estuviese, por ejemplo, en Cajamarca, o podría ser Puno también, ¿no? Un lugar del interior, ahí está la capital del imperio. Entonces se plantea la independencia del país respecto de ese imperio. ¿Qué pensarían los que están en la capital en ese momento de esta provincia imperial, de Cajamarca o Puno? ¿Que les conviene o que no les conviene? Yo más bien creo que pensarían que no les conviene, ¿no? Porque su ubicación geográfica no es tan buena para el comercio. En el caso de Cajamarca o Puno, son departamentos interiores que no tienen vías acuáticas, que eran las vías por las cuales el comercio era más eficiente, más productivo, con menos costos. Entonces, si ellos tenían alguna fuerza política y económica, es porque eran la capital. Si se independiza todo el país, podrían dejar de serlo, porque perderían la capitalidad. Esto es lo que piensan los limeños en el caso de la independencia respecto del Imperio Español. Que toda América del Sur es como ese país que les digo, que es parte de un imperio, cuya capital es el Lima. Si este imperio se desmembra y cada provincia pasa a ser un país independiente, ¿qué va a ser de Lima? Va a dejar de tener la importancia que ha tenido. Y su ubicación frente al comercio, fíjense ustedes, es como la de Cajamarca o Puno que les ponía en mi ejemplo. No es tan buena, porque el Perú le da la espalda a lo más importante del mercado mundial de ese entonces, que era el continente europeo. El continente europeo era el gran mercado del mundo, sobre todo el norte de Europa. Mientras más cerca estaba del norte de Europa, sus posibilidades de éxito eran superiores. ¿Por qué se ha desarrollado tanto los Estados Unidos? Y sobre todo la costa que da el Atlántico, la de Nueva York. Porque está al frente de Europa. No hay milagros ahí, hay explicaciones lógicas. Entonces, los países que estaban hacia el lado del Atlántico tenían mejores perspectivas comerciales. Es el caso, por ejemplo, de las islas del Caribe, por supuesto, de Cuba, Puerto Rico, también de México, porque México tiene una costa al Atlántico y tiene la suerte que el Perú no de tener también una costa al Pacífico. Así que, o por andas o por mangas, sale bien parado México. Le podría haber ido mucho mejor de lo que le ha ido, de haber tenido, en fin, vericuetos de su historia. Los Estados Unidos, como les digo, aprovecharon bien su ubicación geográfica frente al gran mercado del mundo. Los peruanos, que estábamos en la costa equivocada del continente, como el Pacífico, entonces no teníamos motivo para aplaudir la independencia. En verdad, los españoles habían puesto la ciudad principal, Lima, sobre el Océano Pacífico, por la idea de
poner la capital en el punto más extremo. Es como si yo voy a conquistar un territorio nuevo y quiero consolidar mi dominio en ese territorio nuevo. No haré bien en poner la capital en el inicio del territorio nuevo. La voy a poner en el punto más alejado, justamente para consolidar mi presencia en el meollo de ese territorio. Y así hicieron los españoles, ¿no? No pusieron la capital en Cartagena de India, que habría sido lo lógico, ¿no? Porque está sobre el Atlántico y está en Sudamérica. Ellos querían ponerla lo más adentro posible, en Lima, por ejemplo. Incluso se plantearon si el Cusco, pero pensaron que convenía estar al lado del mar por si acaso, por si los incas contraatacaban y había que salir corriendo. Entonces nuestra ubicación, como les digo, era mala para el comercio mundial, porque para salir al mercado europeo teníamos que darle o la vuelta al extremo sur sudamericano, la ruta por el Cabo de Hornos, o ir a Panamá y cruzar el estrecho, lo que suponía descargar el barco, caminar con la carga a la otra costa y volver a cargar el barco. Demasiado costo. ¿Quiénes iban a salir beneficiados con la independencia? Lo que hoy es Argentina, Uruguay, Brasil. No por casualidad los países que han estado delantera en el desarrollo económico. Porque ellos iban a ser beneficiarios de esto. Yo hasta ahora me pregunto por qué nos dejamos convencer por los argentinos, por los colombianos, por los venezolanos, que eran los que iban a cobrar el beneficio de la independencia, pero no nosotros. Así que nos acusan de fidelistas, monarquistas, a los peruanos, porque teníamos inteligencia y previsión y sabíamos que la nueva situación no nos convenía, al menos como bloque, como conjunto. Ahora bien, decimos peruanos y peruanos somos muchos. Hoy día somos 31, 32 millones. En ese entonces éramos poco más de 1 millón. Igual es mucha gente. Dentro de los peruanos es posible que a algunos les convenza más que a otros, les convenga, y les convenza también, ¿no? Pero les convenga más que a otros la independencia. ¿A quiénes les podría convenir y quiénes definitivamente no estarían por ella? Para eso tenemos que entender cómo funcionaba la economía peruana en la época previa a la independencia, las postrimerías del régimen colonial. Sabemos que era una economía que básicamente exportaba plata, entonces tenía productores mineros de plata. Estas exportaciones de plata eran retornadas del mercado europeo por manufacturas. Entonces había un comercio de plata contra manufacturas. Estas manufacturas eran, por un lado, insumos, como por ejemplo fierro, mucho fierro venía de Europa. Toda la producción de fierro, ferretería le llamaban en esa época, venía de Europa. No teníamos producción de hierro en el Perú. Y venían luego insumos como el papel, por ejemplo, que tampoco tenía producción interna, maderas. La madera peruana está en la Amazonía, y la Amazonía no era parte del Perú en ese momento, así que no teníamos madera. De manera que estos elementos para la construcción venían de Europa, y también venía ropa, claro, la Bretaña, por ejemplo, que como su mismo nombre indica, venía de Inglaterra. Y tejidos en general españoles, y venían libros, y muebles, vajilla, loza. Este era entonces el comercio que animaba el Callao. Aparte de esta economía de exportar plata a cambio de manufacturas, había una gran economía de autosubsistencia, que era la economía de los campesinos indígenas que producían básicamente para su propio consumo. Esta economía dividida en dos sectores, uno para la exportación de plata y otro para el autoconsumo, comenzó a sofisticarse, podríamos decir, en el siglo XVIII, en la medida en que aparece un sector que podríamos llamar de mercado interno. Es decir, gente que no vive del autoconsumo, sino que compra en el mercado, pero no compra cosas europeas, sino cosas de la tierra, productos de la tierra, como le decían en esa época. Esta economía, en cierta forma, existió desde el siglo XVI. Desde el siglo XVI, los peruanos comenzamos a sustituir importaciones, como dicen los economistas. Y en vez de traer, por ejemplo, los cuadros de Zurbarán, comenzamos a pintarlos en casa.
Ahí trato de hacer una conexión con el mes anterior, un poquito forzado, pero conexión al que hay producción de arte local, la escuela cusqueña, la escuela cajamarquina. Esta sustitución de importaciones continuó toda la época colonial y para el siglo XVIII había alcanzado cierta madurez. Entonces se había creado ya un sector de peruanos que compran bienes que producen otros peruanos. A eso le llamo mercado interno. Y este mercado interno había comenzado a ser visto con recelo por el poder metropolitano. ¿Qué productos eran estos? Por ejemplo, el aguardiente. Quizás no nos guste mucho porque es una bebida alcohólica, nociva para la salud, pero era la estrella del mercado interno peruano. Y hay que verlo con cariño por eso, por los historiadores económicos. Porque era el principal producto que estaba creando un sentimiento de peruanidad. Un poco como el ceviche hoy día, como la gastronomía. El aguardiente era pues el licor de la uva, ¿no? El pisco, que llamamos ahora, pero también había aguardiente de caña. Así que había dos clases, el aguardiente de uva o pisco y el aguardiente de caña. Aguardiente a secas o cañazo, también se le llamaba. Por la razón que fuese, los peruanos comenzamos a demandar este producto. Comenzó a sustituir a la chicha o a las bebidas europeas, sobre todo en las ciudades del interior y sobre todo entre los indígenas. De manera que el consumo de aguardiente fue el primer consumo como que nos unificó. Justamente entre las diapositivas había traído una pintura de Pancho Fierro de 1820 en que se ve a los trajineros del aguardiente montando sus envases sobre los dos costados de la mula y emprendiendo el camino hacia el interior. Era muy difícil en el Perú ir de un sitio al otro, hasta el día de hoy, pero hoy no lo es tanto. Ir de Lima al Cusco era mucho más difícil que ir de Lima a Santiago, y por eso es que el Perú estaba poco unido. Y sobre todo, llevar cosas de la costa a la sierra era ya casi imposible, porque el problema del Perú no es tanto la distancia como el desnivel. Aquí no tienes que preguntar tanto cuántos kilómetros hay, sino cuántas horas lleva. Porque puede ser solo 1 kilómetro, pero si es hacia arriba, te demora como si fueran 20 kilómetros. Y si vas cargado, mejor. Entonces, muy pocas cosas podían pagar su viaje de la costa a la sierra. Casi nada llegaba de la costa a la sierra. Tenía que tener mucho valor en poco peso. Si no, no podía pagar su viaje. Tú podías traer papas a Lima, porque es sierra a costa, pero no podías llevar el equivalente a la papa de la costa a la sierra. Ahí tenía que ser algo, ya les digo, que pesara poco y valiese mucho. Por ejemplo, el fierro. Bueno, el fierro pesa, pero también vale mucho, ¿no? Por ejemplo, la mula llegaban y el aguardiente. Era uno de los pocos productos que podía pagar, como les digo, su viaje. Pero aparte del aguardiente, aparecen también algunos otros productos nacionales. Por ejemplo, tejidos locales. La bayeta era un tejido hecho por obrajes, producido en la propia sierra, y que comienza a integrar el mercado serrano. Entonces son telas del Cusco yendo a Cerro de Pasco, por ejemplo, telas de Quito, viajando también hacia Huancavelica. También era dulce de leche, que le llamaban cajeta o dulce de cajeta en esa época, y se consumía bastante. Me imagino que era complementario del aguardiente, ¿no? Entonces el peruano entonces tomaba su dulce, bebía su aguardiente y ya quedaba listo. Estos productos que comenzaron a tener, como les digo, un amplio consumo, comienzan a ser vigilados por las autoridades españolas y que les echan el guante fiscal. Porque en aquella época el Estado español trataba de que los costos de administración de los virreinatos se satisficiesen con los impuestos recaudados en el mismo virreinato. De manera que los virreinatos no le cuesten a la madre patria. Al contrario, que coticen su cuota. Así que bajo esta premisa se trataba de echarle el guante fiscal a todo aquello que pudiera ser motivo de ingresos para el fisco. No ha cambiado mucho la conducta del Estado hasta ahora, les diré. Monárquico, republicano, español o peruano, su lógica es la misma. Sacarnos más manteca. Tratar de maximizar los ingresos fiscales. ¿Por qué? Porque al gobernante le gusta tener plata para gastar. Nunca va a elegir cobrar menos, va a preferir siempre cobrar más. Porque piensa que con más dinero puede tener más contenta a la gente.
y su gobierno va a ser más fácil. Siempre es más fácil gobernar con más plata que con menos plata. Entonces el Estado español, al ver este comercio de hormiguitas de los peruanos llevando aguardiente a la sierra, cajetas de leche, telas moviéndose de aquí para allá, dice: esto no se me escapa. A esto les he hecho el guante fiscal también. Y así como antes había cobrado impuestos sobre todo a los barcos que venían de Europa y a los productores de plata y a los indios tributarios, se les comienza a cobrar impuestos a estos productos locales. Así que el aguardiente es grabado con un impuesto llamado precisamente nuevo impuesto, que es un impuesto relativamente fuerte, como de 12,5%. Hoy en día quizás no nos parece tanto porque el IGB es hoy día de 18. La alcabala colonial, que era de 3 y pasó a ser 6, y Tupac Amaru puso el virreinato de cabeza, hoy día está en 18. Y el aguardiente le cobraban 12,5%. Y también le graban con impuestos de alcabala a estos otros productos que les he mencionado. Entonces, los productores nacionales, peruanos, iba a decir, no tienen que ser necesariamente peruanos, de pronto eran españoles, pero el hecho es que, desde el punto de vista económico, eran empresarios locales. Sufren un gran agobio con estos impuestos, porque ese mercado interno que comenzaba a nacer amenaza a ser castrado, vamos a decirlo así, por esta grave carga fiscal. Así que aquí hay un motivo de descontento entre los peruanos, que es lo que se percibe como una agobiante carga fiscal. Los españoles nos estaban sacando, como les digo, mucha manteca. La rebelión de Tupac Amaru, en cierta forma, es una gran rebelión antifiscal. Él protesta contra todo lo que son impuestos, contra la anita, que era un impuesto cobrado en forma de trabajo, contra el tributo indígena, contra las alcabalas. Como él era comerciante, le perjudicaban las alcabalas. Entonces, cuando he hecho la pregunta si al Perú como conjunto no le convenía la independencia, dentro de los peruanos había gente a la cual le podía convenir, y mi respuesta es: a cada uno de nosotros ser parte del imperio español le traía beneficios y le implicaba costos, pero para algunos los beneficios eran mayores que los costos. Por ejemplo, para los comerciantes del Callao, yo creo que para ellos los beneficios eran mayores que los costos. Entonces se matriculaban en el partido fidelista. Pero para estos productores de aguardiente, de tabaco, de cajetas de leche, de telas bastas, tal vez el resultado de esa aritmética de beneficios contra costos de ser español les salía deficitario, o sea que los costos eran mayores que el beneficio. Ellos debían estar listos para matricularse en el partido patriota o independentista. Por eso es que las guerras de la independencia fueron eso, fueron guerras, porque no había un consenso acerca de si nos convenía a todos. Y los que les convenía querían independencia, y los que no les convenía se oponían a ella, y fue una guerra civil la que tuvo que zanjar esta disputa. Así que vamos al segundo tema, el segundo capítulo que les dije, los costos de la independencia. Una vez, digamos, tomado una decisión, que puede ser: vamos a favor de la independencia, vamos a luchar por la independencia, aplicar la decisión tiene costos. Aplicar una reforma tiene siempre costos, nunca es gratis. Y el problema es que cuando uno inicia la reforma, nunca vas a ver cuánto va a costar. Es como que metes en una guerra, no sabes cómo va a terminar y cuántos costos te va a traer. Para algunos países latinoamericanos, la independencia tuvo poco costo, en el sentido de que ni implicó mucha pérdida de vidas humanas ni de recursos económicos. Por ejemplo, Chile, diría, es un país que no tuvo mucho costo. Su guerra de independencia fue breve, dura un par de años y ya está. Y la transición de la situación de imperial a nacional no trae tanta convulsión. Toda su élite permanece en el país. Se quitaron la casaca peninsular, se pusieron la casaca de la patria, y ahí está. El primer gobernante de Chile era hijo del anterior virrey, ¿no? Bernardo O'Higgins, hijo de Ambrosio de O'Higgins. Es como si el virrey Lacerda hubiera dejado a su hijo acá ya como presidente,
y la familia seguía, todos contentos. Entonces Chile no perdió ni gente, cuando digo perder gente, no solamente que muere en el campo de batalla, gente que se fue, que emigró, y ese fue capital humano que se perdió. Perú pierde como 10.000 empresarios con la campaña de independencia. Y uno pensaría que a empresario muerto, empresario puesto, es decir, que a un empresario se le reemplaza fácilmente. No, señores, construir una clase empresarial toma tiempo, es todo un proceso de aprendizaje, de manera que esa pérdida de 10.000 empresarios no se recuperó en una generación o dos. Ese fue el costo que el Perú tuvo que pagar, que no tuvo que pagar Chile, que no tuvo que pagar Brasil. Otros países como México, como Perú, tuvieron en cambio guerras de independencia más o menos largas y costosas. Nuestra guerra de independencia dura 17 años, si la contamos desde 1809, cuando el virrey Abascal comienza a luchar contra los patriotas del Río de la Plata que quieren entrar al Alto Perú, y el virrey Abascal manda el ejército de Goyeneche, de Valdés, y mantiene a raya a los rioplatenses en el Alto Perú. El Perú ya está gastando recursos ahí cuando manda soldados a la audiencia de Quito a develar las juntas de gobierno o a La Paz. Y es una guerra que no termina hasta que la última bandera española es arriada en 1826 en el Golfo del Callao. Entonces, imagínense 17 años de guerra, movilizando más o menos 25.000 hombres, entre los que defendían al rey y los que luchan por la patria, para una población de poco más de 1 millón de habitantes. Entonces, todas las mulas, en vez de estar haciendo comercio civil, están llevando bastimentos para la guerra. Los hombres jóvenes, en vez de estar labrando los campos y las minas, están luchando en la guerra. Son 17 años que la economía pues está desangrada. El costo es grande, pero tengo que ir a paso de polka porque los minutos aprietan y quiero ir al último punto entonces. Las consecuencias económicas de la independencia. 5 minutos, ya. Bueno, la independencia trajo, podríamos decir, consecuencias en el corto y en el largo plazo. Y es que lo bueno distinguirlas. En el corto plazo las consecuencias fueron casi todas negativas por la gran duración que tuvo la guerra. Por ejemplo, el comercio se contrajo. Ya les digo, si al Perú llegaban los barcos en la época española, es porque los españoles querían mantener activo ese punto en la costa alejada, que era la costa del Pacífico. Pero una vez que los países latinoamericanos se independizan todos, ya a nadie le interesa mantener esa frontera viva. ¿No? Es algo así como que nosotros dijéramos, pongamos que a los peruanos de hoy nos interesa Caballococha. ¿Por qué? Porque es la frontera con Colombia, con el Brasil, y no queremos que se brasileñicen o se colombianicen, así que hay que mandarles recursos. Aunque ahí se recauden pocos impuestos, no importa, le llevamos desde Lima recursos para que esa frontera esté viva. Pero imagínense que el Perú se haya fragmentado y eso de Caballococha se haya quedado ya suelto, independiente. A Lima ya no le iba a interesar mantener esa frontera viva. Igual le pasó entonces al Perú. Así que el comercio naturalmente se contrae. Si antes exportábamos 10 millones, ahora a duras penas exportaremos 5 millones. Y si no puedes exportar más que la mitad que antes, tampoco puedes importar lo que antes. Tus importaciones van a reducirse. Eso por un lado puede ser bueno, por otro puede ser malo. ¿Por qué podría ser malo? Claro, porque no llega el papel, no llegan los libros, no llega la nueva tecnología. Es como que los peruanos ya no nos llegaran televisores de plasma, ni computadoras, ni automóviles, ni todo lo que se construye en el exterior. Diríamos que desgracia, ¿no? Tendríamos que caminar a pie, o ir en bicicleta, y escribir a mano. No nos llegarían los libros de los grandes historiadores del mundo. Pero algunos de ustedes podrían pensar mejor, porque construiríamos nuestros propios vehículos y escribiríamos nuestros propios libros y fabricaríamos nuestros propios televisores. Ese es el lado bueno que tiene la desconexión comercial, que hay un incentivo a producir por ti mismo lo que antes traías de fuera. Sin embargo, este mecanismo se desencadena cuando la economía está relativamente preparada para dar ese paso.
Por ejemplo, yo no sé si hoy día estaríamos preparados para construir nuestros propios vehículos, computadoras y televisores. Probablemente no. Y simplemente nos quedaríamos pues haciendo cuentas con el ábaco y escribiendo a mano. Es decir, procederíamos como 200 años. En cambio, cuando la economía ya está en un estado intermedio, ya se puede plantear el reto de fabricar las cosas por sí misma. Hay un fragmento de Peregrinaciones de una paria de Flora Tristán que yo les recomiendo leer o releer, en el que ella discute con el entonces coronel San Román acerca de cuál es la política económica adecuada para el Perú de 1833 o 34, que es el año en el que Flora Tristán está acá. Y entonces el coronel San Román le dice: vamos a dejar de comerciar con Europa para fabricar nosotros mismos las cosas. Es la manera de progresar, la manera como lo ha hecho Inglaterra. Y Flora Tristán le dice: se equivoca usted, coronel. Los obreros no se forman como los soldados, ni las fábricas como los cuarteles. Lo que se necesita es más comercio con Europa para que eso genere, Flora Tristán dice, excitar el deseo de emulación. O sea, querer ser como los europeos nos lleva entonces a querer consumir lo que ellos consumen. Y una vez que existe este apetito de consumo, van a aparecer artesanos. Y una vez que tengan bastantes artesanos calificados, van a poder comenzar a fabricar las cosas por vosotros mismos. Pero si en este momento simplemente se desconectan de Europa, lo que les espera no es el progreso, sino el atraso. Así que las doctrinas de política económica tienen su momento, ¿no? No se pueden aplicar a cualquier lugar, en cualquier momento. En ese sentido, la desconexión que el Perú tuvo de la economía europea no llegó en un buen momento. Y por eso va a traer perjuicios, yo creo, en el largo plazo. De otro lado, hay una contracción de la recaudación tributaria. El Estado peruano republicano, paradójicamente, no puede cobrar los impuestos que cobraba el Estado monárquico español. Uno diría que mientras más popular es el rey, más impuestos puede recaudar. Entonces se entendería que el presidente de la República es más popular que el rey de España, porque para empezar tenían las fuerzas militares y sometían a los indios, como en el caso de Tupac Amaru, ¿no? En cambio, después de la independencia, el Estado ya no tiene esa capacidad. Así que el español, que ahora es un criollo, sabe que está solito. Él no va a poder llamar al presidente de la República y decir: oye, me están atacando, vengo tus fuerzas. No van a llegar esas fuerzas. Entonces mejor se las entiende bien con los indios. Y esto le da a los indios una capacidad de negociación superior. Por ejemplo, las minas de mercurio de Huancavelica las toman los trabajadores indios cuando los españoles se van. Después de la independencia, el Estado republicano quiso recuperar esas minas, dándoselas a un empresario moderno, a empresas extranjeras, para lo cual tenía que desalojar a los indios. No pudo hacerlo. Hasta 1901 el Estado no puede desalojar a los indios de Huancavelica. Ellos han tomado las minas de Huancavelica, ellos producen, ellos venden el mercurio en Cerro de Pasco con sus llamas. Ellos agradecen la independencia. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Carlos Contreras. No sé si puede ronda de preguntas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la exposición, se me ha quedado la idea sobre el empresario, ¿no? Que el empresario no se forma de la noche a la mañana, sino necesita un tiempo. Entonces, yo vengo pensando un poco dentro de los avatares de la historia, desde independencia hasta 1850 o 60, con esto del boom de los ferrocarriles. Se puede decir que durante este tiempo el empresario aprendió de la condición que le daba la época y el contexto, y por ende no podría decirse o hablarse de un grupo, o sea,
que no hubo un grupo dirigente, o no hubo, entre comillas, burguesía o una clase empresarial tildada de repente de incapaz, de que no estaban hechos para dirigir un país en ese momento. Simplemente que tendríamos que tener esta visión del costo-beneficio en esta formación, o sea, durante toda esta época. Bueno, gracias Claudia, ¿no?, por tu pregunta. Les dije que efectivamente se perdió una clase empresarial con la inmigración de los peninsulares, porque ellos eran los que en la época anterior habían monopolizado de cierta forma la conducción de las empresas mineras, comerciales y agrarias. Pero toma más o menos una generación recuperar una clase empresarial. Creo que esto empieza a pasar más o menos 25 o 30 años después, que es el lapso que dura una generación. Por ejemplo, algunos peruanos, la independencia los sorprendió en el extranjero, estudiando. Es el caso, por ejemplo, de Mariano de Rivero, de Francisco Quirós, quienes tuvieron el coraje, el valor, o la, no sé, podríamos decir también la candidez de regresar al Perú, ¿no? Hicieron el camino inverso a lo que los peruanos hacen ahora, ¿no? En vez de irse a Europa, ellos vinieron de Europa. Y tratan de emprender negocios, no les va bien al comienzo, ¿no? Por ejemplo, Rivero y Quirós, para mí es un ejemplo de gente que, siendo capaz, fracasó en la minería, no porque ellos eran malos, es porque todo el marco institucional del país estaba fallado en ese momento, era fallido. Pero ya la siguiente generación, la de Manuel Pardo, o sea, gente que ya aparece en la vida pública en 1860, yo creo que ahí se comienza a reconfigurar una clase empresarial. Entonces yo te diría, esta orfandad de empresarios que tuvimos duró como 40 años, entre 1820 y 60, más o menos, ¿no? En el Perú no había una clase empresarial, los que habían eran aislados, ¿no? Figuras como Pedro González Candamo, Domingo Elías, tal vez, pero en 1860, de la mano de los ferrocarriles, aparece como una nueva clase empresarial. Es cierto que la primera, después de un periodo de sequía, nunca resulta tan buena, ¿no? Tiene que haber como un paso de generaciones para que esta clase empresarial vaya articulándose. Generalmente la segunda generación la que ya brilla más, y esta es la que aparece en la posguerra con Chile, donde creo que los empresarios peruanos se ponen los pantalones largos, como dicen los españoles, ¿no? Es la clase empresarial que estudia Alfonso Quirós, por ejemplo, en el libro Banqueros en Conflicto. Estos que logran la reconstrucción de la economía peruana tras la guerra. Entonces yo te diría que al final del siglo XIX el Perú ha recuperado una clase empresarial que perdió al comenzar del siglo XIX, pero en el interín hemos tenido 75 años de debilidad, ¿no? de esta clase empresarial. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Tengo una pregunta acerca de cómo afectó la independencia a la producción de plata en las minas. Bueno, la afecta de varias maneras. Por un lado, la afecta por el lado de provisión de los insumos. Yo diría que ese es el lado quizás más grave, ¿no? Porque los productores mineros, como cualquier productor, requieren de medios de producción, de insumos, ¿no? En el caso de un productor minero, necesita, por ejemplo, barretas de fierro para remover los minerales. Tengan en cuenta que en el Perú la plata nunca está en forma pura. O sea, tú nunca encuentras en una mina plata y solamente la sacas y te la llevas.
tienes que producir a partir de los minerales que extraes. Es una característica de los minerales peruanos. En otros países del mundo la plata o el oro se encuentra en forma cristalizada, creo que le llaman los metalurgistas. Entonces básicamente tienes que desprender y punto. Pero aquí no. Aquí la plata está en forma de óxido, ¿no? Entonces tienes que hacer un proceso de beneficio. Y eso se hace con mercurio, se hace con sal, se hace con maquinaria. Por ejemplo, tienes que moler el mineral para que el mercurio pueda absorber la plata. Entonces necesitas ingenios de molienda. ¿Con qué se mueve el ingenio? Puede ser con agua o puede ser con mulas. Entonces necesitas mulas, necesitas pólvora para remover las piedras de los socavones. ¿Quién proveía estos ingredientes antes de la independencia? Respondo, el Estado colonial, que en los centros mineros tenía lo que llamaban la caja real. Claro, la caja real era una oficina de la SUNAT que cobra impuestos, pero por un lado cobran impuestos, en la otra puerta venden insumos a los mineros, porque saben ellos que si los mineros no producen, los impuestos no se pagan. Entonces por una puerta cobran impuestos y por otra puerta venden insumos. Y no le venden insumos más que los mineros que pagan sus impuestos, y de esa manera se controlaba el circuito. Con la independencia esto colapsa, pues, porque el Estado va a desmantelar los impuestos del Estado republicano. No cobra impuestos a los mineros. Si no les cobra impuestos, tampoco les tiene que vender insumos. Y entonces, ¿quién les provee a los mineros ahora de mulas, de pólvora, de azogue, de trabajadores? Claro, el Estado dice, bueno, hay una cosa que han descubierto los ingleses que se llama mercado. Quiere decir que cuando hay demanda, hay oferta. Había un economista francés, Bautista Say, muy chistoso, ¿no?, que decía, la demanda crea su oferta y la oferta crea su demanda. La economía es como automática, algo así como que tú le das un empujón y solita ya te está moviendo. Pero los peruanos aprendimos que Say estaba equivocado. Mucho antes que Keynes aprendimos que esa idea de que la oferta crea su demanda y la demanda su oferta no es real. De manera que, aunque la demanda existía, la de los mineros, la de los empresarios mineros, los comerciantes como que no escuchaban la demanda, ¿no? ¿Por qué? Porque los riesgos de proveer a los empresarios mineros eran muy grandes. El Estado español lo hacía porque se podía asegurar de que ellos iban a pagar los insumos, porque el Estado los controlaba, ¿no? O sea, es como que el gobierno los controlaba. Pero el comerciante no es el gobierno, no tiene la capacidad del gobierno. Entonces, el circuito de financiamiento de los empresarios mineros, de provisión de trabajo, de provisión de insumos quedó desmantelado. Y la economía minera es una de las que primero sufre las consecuencias de la independencia. La producción de plata en el Perú no se recuperó hasta el final del siglo XIX, hasta que volvieron a nacer esos empresarios que perdimos en 1821. Una última pregunta para terminar. Doctor, pareciera que es Adam Smith el que habla de la mano invisible y de ahí parte todo, que la oferta crea su demanda, la demanda crea su oferta. Esto es Adam Smith y tenía razón, porque si es que hay necesidad de barretas, alguien las va a construir. El problema es que demora un poquito. Lo que pasa es que usted está hablando de que alguien que quiere promover la minería. No es que no existe esa ley, esa norma, se arregla todo solo. Y él habla, Adam Smith, de la mano invisible. No creo que sea lo que usted más o menos está diciendo. Siempre, si hay necesidad, es igualito que los cocaleros ahorita. La gente se va al Alto Guayago, al Bray, no porque haya gente que esté promocionando, sino que ahí está el dinero. Y donde está el dinero, va a ir gente. Gracias, amigo, por su comentario. Bueno, Say es el que dijo esto de la ley de Say, dice eso, ¿no? Que
que toda oferta crea su demanda. Probablemente Adam Smith, que escribe, claro, como 30 años antes, lo dijo con otras palabras. Puede ser, no lo voy a discutir, dijo aquello de la mano invisible. Sin embargo, los franceses eran más leídos que los ingleses aquí en el Perú, ¿no? La economía política británica entra en francés a América Latina. Entonces se leía más a Say que a Smith. Pero por otro lado, yo sí discutiría esta idea que usted considera cierta, ¿no? Puede existir la demanda y la oferta no reaccionada, por muchas razones, ¿no? Por ejemplo, porque no hay seguridad. Entonces yo digo, por ejemplo, hay gente que necesita casas. Entonces habría que construir las casas, porque si la gente necesita casas, hay que construir las casas. Pero si yo, por ejemplo, soy constructor de casas, pero no tengo seguridad de que aquellos a quienes les entrego las casas me las van a pagar, entonces mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Me dedico al comercio, me dedico a prestarle al Estado. Entonces existía la demanda de azogue, de los insumos mineros. ¿Por qué el comercio no atendía esa demanda? Porque no tenían la seguridad de que los empresarios mineros les iban a pagar. Entonces hay problemas institucionales que tienen que resolverse antes de que el mundo de la economía de mercado pueda brillar, ¿no? Es como que está la chispa, está el combustible, pero falta el oxígeno. Si no hay oxígeno, no prende. Así que me reafirmo en eso, ¿no? Que le dije, la ley de Say o de Smith, si usted quiere, se va a cumplir siempre y cuando existan una serie de requisitos. Si estos requisitos no están dados, la oferta no va a crear su demanda ni viceversa. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Carlos Contreras. Fuertes manos, por favor.